Bueno, bienvenidos a esta nueva jornada de la Semana Mundial de las Inversoras y los Inversores. Muchísimas gracias por participar en esta charla de hoy, en donde vamos a contarles desde MAE todo acerca del acceso al mercado de capitales y la seguridad de negociar en él. Pero no estoy sola, estamos acá con Fernando Pereira, los dos trabajamos en Mercado Abierto Electrónico, MAE. Trabajamos juntos en producto, en donde buscamos mejorar el servicio que damos y el desarrollo de nuevos productos. Fer, ¿estás por ahí? Buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y como les contaba, en el día de hoy vamos a charlar todo acerca de la operatoria en el mercado. Les vamos a contar qué es el MAE, los productos que se operan acá, cómo acceden los inversores al mercado y cómo es el flujo de negociación. También vamos a hablar sobre los segmentos de negociación que existen y vamos a ver cómo se liquidan las operaciones y finalmente vamos a explicar por qué operar en un mercado regulado es seguro para los inversores. Bueno, y para contarles un poco qué es el MAE, vamos a ver un poquito la historia. El MAE nació allá por 1989 y fue el primer mercado electrónico de Argentina, que nació justamente en medio de las tendencias mundiales de la época, donde ya se empezaron a utilizar estas herramientas electrónicas para hacer transacciones. Y bueno, nació como primer mercado electrónico. Antes los títulos eran de papel y comenzó a haber un registro electrónico de todos los títulos, y hoy ya directamente son creados todos electrónicamente. Fue creado por un conjunto de bancos comerciales y otras compañías financieras. De hecho, hoy gran parte de la composición accionaria de MAE está compuesta por entidades financieras. Bueno, hoy en MAE se negocia un amplio abanico de instrumentos financieros que incluyen, bueno, títulos de renta fija públicos y privados, títulos de renta variable, operaciones de pases. Se concretan también derivados como futuros de moneda y tasas de interés, y además es mercado de divisas. Sumado a esto, también tenemos todo lo que es mercado primario. Hoy más del 98% de las colocaciones primarias públicas y privadas pasan por el mercado. Actualmente los dos organismos que regulan las ruedas donde se negocia son el Banco Central y la CNB. El Banco Central regula toda la operatoria de Forex, que es el mercado de divisas, de moneda contado inmediato. Numerario, que es la rueda donde se realizan canje de billetes, y repos, que son los pases entre entidades financieras y entidades financieras del Banco Central. Todo el resto de los productos son regulados por la CNB, que es la Comisión Nacional de Valores, y esto incluye la compra-venta de títulos de renta fija público y privados, renta variable y todo lo que es derivados. Algo importante para mencionar acá es que en las negociaciones operan agentes autorizados por la CNB y por el Banco Central. El acceso al mercado de capitales es a través de estos agentes. Es decir, los inversores minoristas no es que tienen como un directo acceso al mercado, sino que compran y venden a través de estos agentes. Ahora Fer nos va a contar un poquito más acerca de este acceso. Bueno, yo les voy a contar un poco más cómo es el flujo de acceso al mercado de capitales, en este caso a MAE. Primero es importante aclarar que tanto personas humanas como personas jurídicas pueden acceder a nuestro mercado. Cuando digo personas jurídicas podemos mencionar como por ejemplo a entes del sector público, fondos comunes de inversión, aseguradoras y cualquier empresa de distintas envergaduras. Todos estos entes recurren a un agente que es el que actúa de intermediario entre estas personas humanas y jurídicas. Estos agentes pueden ser bancos o un broker que antes debe estar inscrito previamente ante la CNB, y son los que todos conocemos como ALICs. Estos son los encargados de llevar la orden de compra o venta al mercado, y lo hacen a través de una plataforma llamada Siopel. Siopel es un sistema de negociación electrónico y creado y diseñado por MAE. Esto último que dije es muy importante, ya que se puede adaptar con facilidad y rapidez a distintos requerimientos de nuestros agentes. Sobre Siopel es donde se realizan todos los tipos de operaciones con previa habilitación por parte de CNB y o Banco Central. Como decíamos, Siopel es paramétrico
y también se puede configurar para observar la información que uno desee y operar cualquier instrumento permitido. MAE tiene distintas ruedas de negociación, que es donde los agentes depositan las órdenes de sus clientes. En ellas se pueden operar con plazo de concertación T0, T1 y T2. Estas ruedas de negociación tienen un criterio para ordenar las ofertas que recibe, y es bajo la modalidad PPT, que significa prioridad precio-tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema de negociación ordena primero las ofertas por especie, y dando prioridad en la fila a las ofertas de compra con mayor precio. Lo mismo hace con las ofertas de venta, poniendo en primer lugar a las órdenes con precio más bajo. Cuando el precio entre ofertas o demandas son iguales, las ordena por orden de llegada. Teniendo en cuenta esto, ninguna operación puede concretarse a un precio inferior a la mejor oferta de compra o a ni un precio mayor a la mejor oferta de venta. Dicho esto, además de las ruedas de negociación, existe un segmento denominado trading, que a diferencia de las ruedas de negociación donde los agentes colocan ofertas de sus comitentes y no conocen en el momento de la carga quién es su contraparte, sí, porque las ruedas son ciegas, en esta modalidad sí. Previamente ya tienen concertada una operación en particular con un comitente y utilizan este segmento para dejar registrada la operación. Cada vez que se concerta una operación, ya sea por PPT o por trading, Shopel, como comprobante de la operación, emite un boleto que es la constancia de registro ante el mercado. El MAE a nivel general tiene dos tipos de segmentos. Tiene tipo bilateral y tipo garantizado. En las operaciones de tipo bilateral, MAE solo actúa como intermediario brindando la plataforma para que operen los agentes, y tiene como principal característica que se conoce la contraparte una vez concertada la operación. En lo que es la liquidación del segmento bilateral, el cumplimiento de las operaciones está directamente ligado a la responsabilidad de cada uno de los agentes, es decir, del vendedor de entregar los títulos y del comprador de entregar los fondos correspondientes. Con respecto a la operatoria de tipo garantizado, mi compañera Mechis le va a contar un poco de qué se trata. Bueno, genial, Fer. Cuando un agente opera en una red de este segmento, significa que el mercado va a garantizar a ambas partes, tanto al comprador como al vendedor. Es decir, el comprador se va a asegurar de que va a recibir los títulos y el vendedor de que va a recibir los pesos, ¿no? Por más que alguna de las partes incumpla, el MAE se va a hacer cargo del incumplimiento, a diferencia de lo que nos contaba recién Fer en el segmento bilateral. ¿Y cómo hace el mercado para asegurar esto? Bueno, en primer lugar, va a solicitarle garantías previamente a los agentes y además posee un fondo de garantías propio. Esta ahora se los voy a mostrar enseguida en un gráfico, pero antes quería que quede bien claro este concepto de que el mercado se posiciona como contraparte central. Es decir, el comprador le va a comprar a MAE y MAE le va a vender al vendedor. O sea, no es una operación directamente entre ellos como es en la bilateral, sino que está el mercado en el medio y es por eso que la posición de MAE en todo momento va a ser cero en este caso, ¿no? Bueno, y ahora bien, como les comentaba recién, MAE se puede asegurar la operatoria garantizada con un esquema de garantías robusto que incluye varios tipos de fondos. Supongamos que tenemos alguna gente que tiene un incumplimiento, por ejemplo, el comprador no entrega los pesos, se va a activar una serie de garantías para garantizarle la operación al vendedor. Entonces, en primera instancia, se van a tomar los fondos que depositó como garantía el incumplidor en un primer momento antes de operar. Si estos fondos no llegarán a cubrir el incumplimiento, se van a utilizar los fondos de la garantía mancomunada. La garantía mancomunada es como si fuese una caja común donde están todas las garantías depositadas por los agentes. Y en esta instancia, en realidad, solo se va a tomar la porción que depositó el incumplidor. Si esto tampoco alcanzara, se va a tomar el fondo de garantía, que es una porción del patrimonio neto, del patrimonio del MAE. Si eventualmente ese fondo de garantías tampoco alcanzara a cubrirlo, se va a tomar una parte de las garantías mancomunadas del resto de los participantes que sí cumplieron. Finalmente, si estos recursos tampoco alcanzaran, se toma el resto del patrimonio del MAE a los efectos de garantizar las operatorias en donde se haya incumplido. Es decir,
tenemos varios fondos y esto hace que el mercado pueda garantizar la operatoria. Pero bueno, esto es todo con respecto a la negociación. Ahora Fer nos va a comentar un poco cómo es la parte posterior a la negociación, que es cuando se liquida. Bien, gracias Mechi. Primero quiero aclarar que existen dos momentos importantes en la operatoria de títulos valores. Primero es la fecha de concertación de la operación, que es el momento en el cual jurídicamente se perfecciona el negocio. Es decir, queda formalmente acordado y registrado una operación de compra-venta. Luego de la fecha de concertación tenemos la fecha de liquidación. Es la fecha en la que la operación se hace efectiva. Es decir, es el momento de pago contra entrega de los valores negociables transados. Sobre este último es donde les voy a contar cómo se realiza el MAE. Para empezar, nuestro mercado cuenta con una plataforma denominada MAEClear, y es a través de él donde se liquidan todas las operaciones del segmento garantizado y del segmento bilateral. ¿Cómo es el proceso para liquidar una operación? Les voy a dar un ejemplo. Por el lado del comitente comprador, que recordemos puede ser una persona física o una persona jurídica, deposita los pesos a su alic de intermediario, que es el encargado de enviarlo a MAE. MAE recibe los fondos y a cambio entrega los títulos que previamente fueron entregados por el comitente vendedor, siguiendo el mismo circuito. Clarísimo, Fer. Buenísimo. Y finalmente, y en base a todo lo que fuimos charlando recién, nos gustaría destacar por qué operar en un mercado institucionalizado y regulado es seguro para los inversores. Bueno, en primer lugar, como mencioné al principio, todas las reglas de negociación están bajo la órbita de dos organismos que regulan y supervisan todos los aspectos de la negociación. Estos son Banco Central y la CNB, y esto asegura la gestión y el control de los grandes riesgos, como podría ser el riesgo de incumplimiento que vimos anteriormente. Esto es clave y es fundamental para la protección de los inversores. Además, todas estas reglas que son dictadas por estos organismos de control son iguales para todos y no hay beneficios para algunos. Otro punto importante es la transparencia en la negociación. Esto se ve reflejado en la difusión de la información, que es en tiempo real. Ustedes si entran a la página del mercado pueden ver toda esta información que es pública, esto es volúmenes, precios, tasas, plazos y demás. De este modo pueden evaluar los riesgos potenciales y los beneficios de sus inversiones, y es clave también de vuelta para proteger al inversor y que pueda tomar las decisiones con toda la información que necesita. Por otro lado, como vimos recién, el mercado cuenta con recursos financieros robustos para cubrir todos los escenarios posibles de tensión, como veíamos, de incumplimiento. Y finalmente, los compradores y vendedores interactúan en un ámbito controlado y organizado. Esto es, se asegura de que haya una concurrencia de ofertas, de que no haya distorsión grande de precios, la negociación es estandarizada y los productos son homogéneos. Es decir, yo como inversora sé que, por ejemplo, compro un bono X, lo puedo vender, o sea, sé cómo son las condiciones y las reglas del juego. Además de esto, en el mercado argentino ya tenemos una larga trayectoria en donde se fueron construyendo normas y reglamentaciones que hoy en día están alineadas con las mejores prácticas internacionales. Además, tengamos en cuenta que el amplio abanico de instrumentos que existen permiten a los inversores adaptarlos a su apetito de riesgo. Si tienen un perfil más conservador o agresivo, siempre van a poder encontrar instrumentos que se adecúen a ellos, pero siempre en un ámbito seguro, digamos. Así que bueno, para cerrar, no sé si hay preguntas, nos pueden escribir por el chat. También, si no, nos pueden contactar más adelante por si les surgen inquietudes. Y bueno, como siempre, los invitamos a que miren nuestra página web y nos sigan en redes sociales, en donde publicamos toda la información por si quieren profundizar un poco más. Bueno, si no hay preguntas, les agradecemos muchísimo por participar
y bueno, que tengan un excelente día. Muchas gracias y que tengan un buen día.